Me tengo que dirigir a usted, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, porque los senadores de Morena ya declinaron su facultad y se convirtieron en meros súbditos de sus instrucciones autoritarias para que no le muevan ni una sola coma a su iniciativa. Pero aquí estamos nosotros, señor presidente, la oposición, oponiéndonos de pie, resistiendo y denunciando su aplanadora y su mayoriteo desasiado e inconstitucional. Aquí estamos denunciando su reincidente desatino, como construir su refinería de dos bocas cuando nos sobra capacidad instalada en las 6 actuales que operan hoy al 40% de su capacidad, y lo que falta son recursos para invertir en coquizadoras para volverlas más eficientes y menos contaminantes. El mundo se vuelve hacia los autos eléctricos y usted le apuesta a una refinería nueva. Por eso Pemex pierde 1,000 millones de pesos al día en su gobierno. El daño que le hizo a Pemex ya se lo hizo y ahora va por la CFE. El año pasado también tuvo pérdidas cuantiosas por 78,919 millones de pesos. Para intentar salvar las finanzas de CFE, en vez de optar por invertir en una nueva generación más eficiente y barata y menos contaminante, en vez de que la CFE genere energías limpias, prefiere atacar a los productores privados y a sus energías renovables. Esgrime usted, presidente, un falso argumento de un heroico nacionalismo para encubrir las ineficiencias y la corrupción de su gobierno. Lo peor del caso es que ni siquiera le servirá para salvar las finanzas de CFE con esta reforma, porque la CFE, entre más energía genera, más dinero pierde. Señor presidente López Obrador, ¿qué ha hecho su gobierno en estos años con el sistema eléctrico nacional? Suspender las subastas eléctricas que implican la construcción de centrales nuevas, eólicas y solares que le venderían su capacidad eléctrica a la CFE. Un memorándum ejecutivo que ya fue vencido en los tribunales y que lo revive en esta iniciativa preferente para reestatizar la industria eléctrica y beneficiar ventajosamente a la CFE y a sus plantas contaminantes. Ahuyentar la inversión y dañar la confianza para invertir en nuestro país. Por eso en su gobierno hoy ingresan patéticamente más divisas por remesas que por petróleo. Señor presidente López Obrador, usted nos impone un modelo estatista, opaco, ineficiente y contaminante para encubrir las ineficiencias de la administración de su gobierno. Los ahorros de los mexicanos administrados por las Afores también están corriendo un grave peligro con su iniciativa, porque las Afores que financiaron estas empresas generadoras de energía eléctrica tendrán grandes pérdidas con su reforma y afectarán los ahorros de los trabajadores. Recuerde, señor presidente, que desde que usted triunfó, se acabó en México el crecimiento económico. En 2019 decrecimos 0.3%, en el 2020 decrecimos 8.5% y en enero de este año decrecimos un 4.4%. En su administración no se ha creado un solo nuevo empleo adicionales a los que había en el sexenio anterior. Señor presidente, Pemex y CFE tienen pérdidas superiores a los presupuestos de salud, de seguridad y de paz. Sus prioridades presupuestales petrolizadas tienen pésima rentabilidad económica y social. Como lo sostiene México Evalúa, de cada 100 pesos que su gobierno destina en inversión en infraestructura física, 50 son para Pemex, la mitad. Y los subsidios a las tarifas eléctricas y a la CFE son mayores que el presupuesto a las pensiones para adultos mayores, la beca universal de educación media superior Benito Juárez, Sembrando Vida y personas con discapacidad. El problema, señor presidente, no es la inversión privada, sino las plantas obsoletas, contaminantes e ineficientes de la CFE que no se han modernizado. CFE puede y debe invertir en energías renovables y eficientes. Concluyo, señor presidente López Obrador, invertir en una nueva refinería en Dos Bocas fue una muy mala decisión.
Lo adecuado era reconfigurar y utilizar la capacidad ociosa instalada en las 6 refinerías ya existentes. Apostarle a su estatismo contaminante con esta reforma será otro error técnico y económico de profundas consecuencias. México lo que debe hacer es invertir en la explotación de los grandes yacimientos que tenemos en gas y hidrocarburo, porque ahí está nuestra vulnerabilidad. Ahí está la dependencia en el gas que procede de Estados Unidos y que nos los puede interrumpir cuando se les ocurre, senador. como ya concluyo, presidente, paralizando la planta productiva y dejando oscuras nuestras ciudades como ya sucedió. Apostarle a cambiar las reglas del funcionamiento del sistema eléctrico nacional, modificando la ley de la energía sin modificar la Constitución, es otro error, como lo fue cancelar el aeropuerto internacional. Ya chole, presidente, no más demagogia, no más corrupción, no más ineficiencia. Bájele a sus caprichos, no más apagones. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.